La New Age es un supermercado espiritual. Prácticas de distintas religiones, de distintas filosofías. Las mezclo y lo que me salga con todos esos ingredientes que cogí. Bueno, esta persona, vas a ese lugar y es una casita, te cobran no sé cuánto, te dan un kit y te mandan a hacer como un ritual. Los milagros son gratis, sin excepción. Si Dios quisiera obrar un milagro en tu vida, te lo puede hacer sin siquiera preguntarte si tú lo quieres. Puedes entrar con todo el dolor del mundo a la oficina de un brujo, por ejemplo, y encontrarte de repente con la imagen de un santo. Este tipo de prácticas están muy contaminadas con temas oscuros y difíciles y peligrosos para nuestra alma sobre todo. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Qué bien se está aquí. ¿Cómo vamos, Aleca? Muy bien, la verdad es que contenta con este tema que ya les va a conversar Pauli, un tema diferente que traemos, ¿verdad? Sí, siempre nos encanta compartir desde nuestras experiencias, invitar a personas, pero ¿sabes qué pasó, Aleca? He recibido varias preguntas de personas un poco confundidas alrededor de nuevas prácticas que existen, estas nuevas soluciones que nos propone el mundo para el bienestar, para encontrar respuestas. Y vienen y me dicen, Pablo, ¿y tú qué piensas de esto? Y hay cosas que yo he podido contestar, siéndote sincera, pero casi siempre he tenido que recorrer a una amiga que admiro mucho para poder entender, porque no puedes confiarte y googlear y preguntarle todo a ChatGPT, aunque casi todo puedes. Casi todo. Así que para este tema de la nueva era, de todas estas prácticas que nos pueden confundir un poco, que tanto en peligro estamos poniendo nuestra fe y nuestra relación con Dios, tenemos una invitada muy especial por segunda vez al podcast. Bienvenida, Cristina Lamota, ¿cómo estás? Gracias, chicas, gracias, Pauli, Aleca, feliz de estar aquí con ustedes, emocionada y con mucha ilusión de lo que vamos a conversar. Sí, ¿sabes qué, Cristina? Las personas ahora quieren como sonar muy rápido, ¿no? Tienes un dolor y tú, o algo te pasó, o estás confundido en algo y tú como que quieres solucionar el tema rápido. Y muchas veces pueden buscar esa solución en, como decía Pauli, en estas prácticas nuevas, no tanto en Dios quizás, sino más bien en, nombrémoslas, como será el yoga, como leerte las cartas muchas veces, o las constelaciones familiares también. Bueno, algunas que se me están yendo seguramente de ahí, pero como buscas la solución o buscas la respuesta ahí, porque con Dios se demora a veces, obviamente, tú tienes que esperar la voluntad de Dios y es como que, no, ya me voy más rápido que me digan las cartas que pasó, o esa lectura de las estrellas, también hay una astrología, lectura, todo el entonces, tema, sí. Entonces, es eso ahí, queremos hacer algunas preguntas que tenemos aquí con Pauli. Sí. Alrededor de este tema. Y sobre todo el objetivo, antes de que pusimos play, dijimos el objetivo es evangelizar y al final del día como entender cómo no decir, esto no puedo hacer, esto no porque la iglesia me lo prohíbe, punto. No, es entender a qué estamos expuestos al decirle sí a estas cosas, al decirle voy a probar y no pasa nada. Pero ¿a qué puerta estás abriendo? ¿Y qué puedes poner en peligro de tu vida espiritual al decirle sí a estas cosas que hoy vamos a entender un poquito de cada una de ellas? Y nuestra primera pregunta, Cristi, es como más que nos digas, ¿por qué tú crees que las personas buscan este tipo de terapias? ¿Por qué el Reiki, las energías? ¿Qué hace que ellas busquen este tipo de terapias? Sí, en su momento, digamos. Bueno, miren, veo como dos cosas importantes en esa pregunta. La primera, no estoy segura de que se trate de terapias, ¿sí? A veces el término más adecuado serían prácticas. Las terapias suelen tener una sustentación detrás, mucho estudio, mucha experiencia, investigación, y no necesariamente estas prácticas que ahora me mencionabas, traen consigo todo ese bagaje, ¿no? Que la soporta. Entonces, creo yo que el término más adecuado serían prácticas. ¿Y por qué las personas suelen buscarlas? Mira, sé y me gusta tener presente que la gente busca a Dios.
La gente tiene mucha sed de Dios, lo necesitamos para cada cosa que hacemos en nuestra vida. Hay anhelos tan infinitos en nuestro corazón que no se pueden colmar en ninguna parte de este mundo, sino solo en Dios. Pero el ser humano, conforme se va alejando de Dios por distintas razones, obviamente pierde la orientación y de repente se encuentra con estas prácticas que pretenden venderse como solución, como soluciones rápidas, como decías. Entonces, me duele, estoy sufriendo, me siento sola, no siento que me entiendan. Esto parece como me leyeron el pensamiento, ¿no? Me están proponiendo la solución a exactamente eso que yo estoy viviendo. Entonces es como que se junta esta gran necesidad y búsqueda de Dios con esto que no se tiene el discernimiento suficiente, no se tiene como el cuidado a veces suficiente para discernirlo y para decir, bueno, aquí verdaderamente estoy buscando donde debo o ya, por mi desesperación, que muchas veces es la razón principal por las cuales vamos a estas prácticas, la desesperación y la angustia, terminamos pues cayendo en este tipo de cosas. Yo acabo de darme cuenta que no te presenté, o sea, dije tu nombre, pero quiero contarles que igual Cristina es psicóloga, tienes más de 13 años de experiencia, creería yo. Sí, por ahí 10, 11. Uh-huh. Y es católica. Somos amigas hace mucho tiempo y por eso me emocioné, pero te escogimos también para hablar de este tema porque no queremos únicamente decir que algo es pecado porque sí, como lo dije al inicio, sino que entendamos por qué ciertas cosas desde la ciencia también no hacen sentido. Pero volviendo un poco al tema de Dios, ¿por qué si yo tuviera que explicarle esto a un niño, ya, algo sencillo, ¿por qué estas prácticas ponen en riesgo nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios? A ver, varias razones. Si nos vamos por el tema ciencia, no hay cómo comprobar que son efectivas, ¿sí? Entonces tiene un gran contra en la población científica, por llamarlo así, porque al carecer de esta fundamentación y de evidencia, pones en duda que lo que sí se ha estudiado, si lo llamas igual que lo que no se ha estudiado, entonces, ¿funciona lo que se estudió o tampoco funciona como lo que no se estudió? O sea, pues todo se mete en el mismo saco y desprestigias a lo mejor a lo que tiene mucha cabeza y mucha inversión, ¿no? Hecha. Entonces, primero, porque no tenemos cómo garantizar que realmente es efectiva. Segunda de estas prácticas, segundo contra, es la parte espiritual, y creo yo como la más grave de todas, porque acuérdense, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el ser humano desde siempre, desde que las escrituras en el Antiguo Testamento nos lo han mostrado, el ser humano viene luchando con la tentación de no caer en ídolos, ¿verdad? De no adorar a ídolos. Y el día de hoy la historia no es diferente. Cambian los ídolos, pero nuestra lucha por no quitarle el primer lugar en nuestra vida a Dios es la misma que la del Antiguo Testamento. Entonces, el otro gran peligro viene a ser quitarle el lugar a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón que realmente merece, que le corresponde. Que creo que vendría a ser el efecto más doloroso de seguir estas prácticas, reemplazar a Dios en nuestro corazón. Y bueno, tercero, muchas de estas prácticas también lamentablemente tienen una relación estrecha con fuerzas oscuras, malas, demoníacas, que la gente a veces lo ignora. Debemos partir de eso. A veces la gente no lo sabe, las considera inofensivas, sus intenciones muchísimas veces son realmente salir de un problema, de una angustia, pero lo cierto es que nuestras intenciones no nos liberan de los peligros que traen consigo estas prácticas. Entonces, a veces, pues, este tipo de prácticas están muy contaminadas
con temas oscuros y difíciles y peligrosos para nuestra alma sobre todo. Y sabes que escuchándote hablar, hay mucha gente que, bueno, como decía Pauli, como que, no, está prohibido y no me meto y ya está, pero hay gente que sí le llama la atención y lo quiere hacer una vez, no sé, 2 veces, no se meten a hacerlo, pero eso también, ¿cómo lo podemos llamar? O sea, ¿debería de hacerse una vez, no hay problema? O no, por ejemplo, yo cuando era más chica, me acuerdo clarito que yo todavía estaba en la universidad y no vivía aquí, y me acuerdo llamar a mis papás y decirles, ay, me metí en yoga. No, me metí en yoga. Y me acuerdo mi mami o mi papá ¿Te decirme, castigaron? no me castigaron. No, me dijeron, ay, ya, mijita, mira, sí, todo bien. Es que ellos ya no me iban a decir, no, que no puedes, me explico, o sea, pero me querían decir, lo que me dijeron fue, pero no te metas tanto en eso, que eso es como, si te metes mucho, no sabían tampoco cómo explicarme bien, me quieren decir no lo hagas, pero no me quieren decir al mismo tiempo no lo hagas porque ya está en otro, tipo, ya estás en 21 años y eso es típico que... No lo hagas y lo quieres no lo hacer hagas y más. allá voy. Entonces, y me acuerdo clarito de eso de ahí. Fui a una clase, 2 clases, en verdad no me interesó, pero sí me acuerdo que yo tenía esa pregunta, ¿por qué no lo hago? O sea, ¿cuál es la razón? Esa razón nunca la tuve, finalmente, que creo que pasa con muchos aquí, mucha gente que yoga no, porque es que no está prohibido por la iglesia, pero ¿qué es lo que hace el yoga? Principalmente yoga, porque creo que hay mucha gente que hace yoga y no entiende, como en mi época también, ¿por qué el yoga no? O lo separan y te dicen como, no, es que yo solo voy a hacer la parte física. Ajá. Pero creo que hay un tema entre las posiciones y todo. No sé si nos puedes explicar un poquito. Miren, hablando puntualmente del yoga, prácticas que van en relación a ellas parten de filosofías y religiones orientales, ¿verdad? Y debemos nosotros recordar siempre que las religiones orientales no admiten a un ser como Dios, ¿sí? Siguen algunos representantes que consideran imitables y cuyas enseñanzas son como significativas, buenas, pero ellos no reconocen la existencia de Dios, como ustedes y yo sí, pues todos los que somos cristianos la reconocemos. Entonces, al venir de filosofías de este tipo, de religiones de este tipo, nosotros debemos saber que muchos de sus principios no van a estar alineados con nuestra fe, ¿ok? Eso es como un punto de partida. Y este punto de partida, entonces, me está indicando que podría encontrarme en ellas, con muchísima seguridad, no solo diferencias con mis creencias, sino incluso incompatibilidades con mis creencias. Esto ya me representa un peligro, ¿sí? Porque es verdad que mi intención podría ser un tema de ejercicio, un tema de flexibilidad, como lo suelen ver muchas personas, un tema de exploración, ¿sí? Como no hay ninguna intención real de que esto afecte mi fe, ¿ok? Como es el caso, diría yo, de la mayoría de personas. No tengo ninguna intención de que esto se meta con mi fe. Sin embargo, digamos que podemos ser demasiado ingenuos a veces y no considerar el peligro que estas prácticas representan, creernos a lo mejor demasiado fuertes o capaces de manejar esos peligros y con mucha sutileza perder la fe en el camino. Es como ponerle el caso, bueno, todas aquí estamos casadas, ponerme el caso de que, yo no sé, tengo un compañero de trabajo que de repente es bien agradable, muy servicial, muy atento y me parece que una linda amistad con esta persona estaría bien, mi intención es la de amistad. ¿Sí? No hay una cosa más recta en mi corazón que esa intención. Sin embargo, la intención, les decía, no me libra del peligro que representa la situación. Entonces yo debo anticiparme y advertir que hay un peligro si ya lo conozco y en una extrema o estrecha relación o vinculación con esta persona podría yo hacer que mi matrimonio se vea en una situación difícil. Entonces, mejor guardo mis distancias, no estrecho demasiado la relación con otra persona, así como estoy bien protegida y segura de que mi fidelidad
no está de ninguna manera vulnerada o va a ser vulnerada. Pues lo mismo con Dios. Nosotros debemos entender que no solo que Dios es bueno y hermoso y lo más hermoso que hay, pero que además de eso, Dios también espera fidelidad de nuestra parte. ¿Sí? Es lo justo. Así como nosotros en una relación esperamos exclusividad, merecemos transparencia, totalidad, ¿por qué Dios no podría esperar y desear lo mismo de nosotros? Entonces es lo justo que si yo veo que hay peligro en estas prácticas, como lo hay, porque no es la interpretación de alguien, lo hay, es algo objetivo, lo más justo y lo más amoroso, lo más puro de corazón sería evitar el peligro. ¿Sí? Oye, otro tema que sale mucho y nos confunde mucho a los mortales que no sabemos de psicología. Aquí tengo 2 psicólogas, pero yo he hecho terapia, he tenido una psicóloga maravillosa y muchos de ustedes tal vez que nos escuchan también. Y hoy en día se puso de moda esto de las constelaciones familiares, ¿ya? Te hablan de reconocer errores del pasado, de personas de tu familia, para poder entender cosas del presente. Puede ser que te confundas porque a veces en terapia por ahí medio hablas de cosas de tus papás y esto de las heridas de infancia. Entonces como que ya esta práctica puedes creer que está dentro de la psicología y es como aceptada, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito acerca de qué son las constelaciones familiares y también a qué estamos expuestos. Bueno, empiezo diciendo que voy a contar lo que, al igual que ustedes, he leído, la bibliografía que está pues al alcance. No es algo que conozco demasiado a profundidad, pero sí puedo decir que no forma parte estricta de lo que uno pudiera considerar como psicología. Hoy por hoy se la llama una pseudociencia a las constelaciones familiares. Pseudo significa que tiene apariencia de ciencia, ¿sí? Que ha tratado de utilizar términos que se presenten como serios, como formales y así capten la confianza, ¿no? de las personas. Pero para que algo sea considerado ciencia necesita investigación, necesita fundamentación, necesita estudios concluyentes, ¿ok? Y esto es algo de lo que carecen las constelaciones familiares. Realmente, esa es la realidad. El primer peligro con las constelaciones familiares sería entonces que realmente se trate de una gran estafa. ¿Okay? Antes de irnos a la parte espiritual, en la parte profesional, en muchísimas ocasiones y hoy alrededor de muchas partes del mundo ha habido bastantes reclamos, reproches, demandas, porque la gente se ha sentido verdaderamente estafada. Han tenido incluso consecuencias muy negativas a nivel de su salud mental, porque, claro, pues digamos que fue inventada por alguien que ha tomado algunas técnicas y algunos principios de distintas corrientes de la psicología y distintas también religiones, y pues las tomó, las mezcló, digamos que es como un supermercado, ¿no? Y tomó los ingredientes que le parecieron interesantes y atractivos y que podían funcionar, y el resultado es las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares, entiendo, se pueden hacer de forma individual, de forma grupal, y la idea de esto es que a través de una representación, a través de objetos o de personas, en caso de que sea grupal, el protagonista de esa representación pueda tener alguna experiencia sanadora o transformadora con personas de su familia, sobre todo personas que van en generaciones anteriores al protagonista de ese evento, de esa constelación. Entonces, se fundamentan mucho en energías, en lo que provoca, en lo que siente, y ese es otro gran peligro porque si bien en psicología se dice que el paciente es el que posee la sabiduría y las respuestas a su problema, también es cierto que una cosa es utilizar técnicas que utilizan simbolismos e imaginación,
Pero otra cosa es hablar por, o creer que estoy hablando por una persona fallecida, o que sé lo que le pasó a esa persona, ¿sí? Y que estoy diciendo, no, te traté de forma injusta porque, no sé, me pasó a mí una vez que tuve ese accidente, y son cosas demasiado arbitrarias, tienen el gran peligro de caer en sugestiones. Eso te quería preguntar acerca de eso que justamente tú estás hablando ahorita. Es como que cuando vas a una terapia, muchas veces, depende de la terapia que tú vayas, te hacen como técnicas de la silla vacía, te hacen las técnicas de que, a ver, aquí imagínate que está tu tal persona, qué te diría, qué no te diría. Eso no tendría que ver también con esto que hablan de las constelaciones, porque es como que lo mismo, como que tienes que tú ubicar a tus familiares, ubicarlo así asado, entonces por eso es que llegan a la conclusión de alguna cosa, pero no es como algo parecido, o tú, no sé, ¿qué nos puedes decir de eso? Uh-huh. En las terapias comunes, en las terapias pues estudiadas, el paciente es siempre el protagonista y es el que puede realmente concluir cómo se siente, qué le ayuda, qué no le ayuda. Es una verdad y es una sabiduría que la persona posee y que va descubriendo a lo largo de la terapia. Eso es como una diferencia fundamental de las constelaciones familiares. El paciente lo descubre con ayuda de técnicas y con ayuda de un acompañamiento adecuado. Pero en esta pseudoterapia, como son las constelaciones familiares, realmente hay bastante intervención de otros, ¿ok? Yeah. Bastante intervención y por tanto bastante sesgo, bastante subjetividad. Esto es muy peligroso para los que practicamos la psicología. La subjetividad es un tema, ¿no? Por eso se recomienda mucho que los psicólogos también reciban su propia terapia, precisamente para que tu subjetividad no se proyecte en lo que tu paciente está necesitando. Entonces, las constelaciones familiares tienen demasiada propensión a caer en subjetividades. La subjetividad del que está participando en esa representación, que es una persona del público, la subjetividad del que está dirigiendo la constelación, o el constelador creo que se llama, no estoy segura. Entonces, por esto ha habido como una alerta muy grande en el mundo de la psicología, porque se ve demasiada intervención de lo subjetivo. Es realmente como un total opuesto a lo que se trata de practicar en la psicología tradicional. Y bueno, hay otro tema en lo de las constelaciones, y es que su forma de aproximarse a los familiares en ese ejercicio que se hace, pareciera ser una forma que busca quitarle la responsabilidad al protagonista, al paciente, a la persona que va interesada por sanar, porque lo que buscas es encontrar quién fue más o menos el culpable de que tú fueras caprichoso, de que tú fueras nervioso, de que tú fueras propenso a estar triste. Entonces, pareciera que culpas a tu abuelito o a tu papá o a X persona, incluso de muchas generaciones anteriores, y al detectar que cierta persona tenía algún problema, alguna actividad o alguna actitud, quiero decir, como incorrecta, indebida, entonces por eso tú eres así. Y eso es también a nivel psicológico un grave problema, porque realmente lo que la buena terapia, la correcta terapia promueve es que la persona asuma sus responsabilidades, que entienda que no es víctima de la vida, sino que tiene mucho por hacer para cambiar su realidad. Entonces, en estas constelaciones familiares, desde la parte clínica al menos, se ha detectado como un grave error quitarle la responsabilidad a la persona. Sí, soy así por ti. Esa es la conclusión. Claro. Soy así por ti. Y pues bueno, realmente no es una posición ni una visión que ayuda en la vida. ¿Okay? Si finalmente nos vamos a dedicar a buscar responsables, no hay mucho que podamos hacer nosotros para cambiar lo que está pasando y que queremos que cambie. Y bueno, por otro lado, si lo mezclamos con la parte espiritual, es verdad que la historia de nuestros familiares
influye en nosotros a nivel genético, a nivel de nuestro temperamento, de nuestra personalidad, de los aprendizajes que tenemos, pero es cierto que no nos determina, ¿sí? Influye, podría condicionar, por supuesto, pero no nos determina, ¿sí? Siempre lo que la Iglesia sostiene es que tenemos un regalo precioso que se llama libertad. Frente a todas las cosas que podemos haber vivido, que podemos haber aprendido, siempre hay al final del día, una decisión libre que tomar. ¿Qué hago frente a eso? ¿Okay? Y cualquier tipo de terapia o pseudoterapia que lo que busque es quitarte esa libertad y esa responsabilidad, es todo lo contrario a lo que puede entenderse como sanador, como terapéutico, como verdaderamente transformador. ¿Sí? Entonces hay varios dilemas en la parte clínica y bueno, en la parte espiritual, incluso, como les decía, tiene esta influencia oriental que es un peligro. Y bueno, lamentablemente también se escucha mucho que hay un gran interés económico detrás, ¿no? Al utilizar el sufrimiento y la vulnerabilidad de las personas, normalmente cuando alguien acude a un psicólogo, lo haces porque estás en un momento de necesidad. Entonces eres muy vulnerable, no, lo que te ofrezcan como solución lo vas a tomar. Y lamentablemente hay muchas de estas personas que se dedican hoy por hoy a hacer constelaciones familiares que lo que buscan es dinero. Es una fuente de ingreso más, indistintamente del daño que puedan ocasionar. Oye, tú mencionaste algo de las energías y cómo en estas prácticas o en estos rituales, no sé cómo llamarle, también nuestra alma puede estar expuesta a qué. O sea, tú dices, bueno, fui una vez y ya, pero ¿qué estás llamando a tus ancestros? En la iglesia hay algunos, ahorita no recuerdo, Samuel, no me acuerdo en qué parte de la iglesia decía que no hay que llamar a las almas que están descansando. Entonces, esto aquí de ponerle en las constelaciones nunca he ido, pero es algo así como, tú vas a interpretar al abuelo. Entonces es como pedirle a esa persona o sea, molestar, digamos, a un difunto y no sé que también qué energía o qué cosa puede maligna, como tú dijiste al inicio, estos ingredientes de evocar, del diablo, de cosas así. Eso también, que estemos conscientes del peligro que existe. Sin duda, o sea, suena mucho a espiritismo, ¿verdad? O a los mediums tan famosos que lo que buscan es conectarte con personas fallecidas, ¿verdad? O con espíritus. Entonces sí, en parte suena a eso. Estoy segura de que habrá personas o consteladores que lo hacen y que es simple estafa, ¿ok? Ya. Pero habrá muchos otros que sí tienen relación y vínculos con fuerzas oscuras, con espíritus, y que a lo mejor si algo de efectividad han conseguido en esas constelaciones ha sido por la fuerza del mal, ¿sí? Por eso a veces las cosas como coinciden, porque la gente se engancha por eso, porque el mal tiene poder, ¿ya? Y hay que decirlo, o sea, no tiene que ser un tabú. Entonces la gente se engancha porque dice, ¿cómo sabía? Yo tenía amigas hace tiempo que me decían, yo no tomaba una decisión si es que no iba la fulanita, la medium que me leía las cartas o me decía qué tenía que hacer. Y ella atinaba todo. Y tenía toda esta como dependencia a esta práctica o esta persona que le decía medio algo y ya confiaba en esto. Y ahí te estás alejando de Dios. Claro, eso es una realidad. Aparte de la dependencia que se puede crear, no es cualquier cosa depender del diablo, ¿no? No es cualquier cosa depender de un espíritu malo, maligno, enemigo de Dios. No hay una cosa, creo yo, más peligrosa que decir o pensar que la magia no existe, que, no sé, la brujería no existe. Hay mucha gente que lo dice, ¿no? Y que lo piensa aún hoy. Pero ojalá y no existiera, ¿sí? Ojalá y no fuera real. Pero lo cierto es que es muy real. Y lo cierto es que hay mucha gente que se dedica a entablar estos vínculos y comunicaciones con espíritus ocultos y que efectivamente, como lo decías, tienen poder y consiguen muchas cosas. Entonces, al tener poder, puede conseguirte lo que le pides
para generar este círculo vicioso de vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, y a la final a quién le estás entregando tu alma. Muy peligroso. Realmente estás es muy dejando peligroso. que la cuide también, ¿no? ¿Quién es? Pues la cuide, ¿no? Claro, entre comillas. Te iba a preguntar sobre, precisamente tú mencionaste los mediums, y a veces tienen como también ellos imágenes de santos, o de la Virgen María, o rezan el Ave María antes de empezar, y estas cosas a veces nos pueden confundir a las personas. Porque dices, o sea, tengo a las dos, tengo a Dios, tengo a María, y también no tiene nada de malo, pues si ella también es católica, eso pasa. Entonces como, sí se puede haber una confusión cuando tú sientes estos dos mundos al mismo tiempo. No sé cómo podríamos ayudar a las personas a discernir si realmente es algo de Dios o no es algo de Dios. ¿Cómo ayudar a las personas en este camino así? Miren, esto tiene un nombre. Todas estas prácticas tienen un nombre que se llama Nueva Era o New Age. Y volviendo al ejemplo del supermercado, a veces se lo explica así. La New Age es un supermercado espiritual. ¿Sí? Tomo prácticas de distintas religiones, de distintas filosofías, y las mezclo, llevo mi carrito, y lo que me salga con todos esos ingredientes que cogí es el resultado. El Reiki, el yoga, las mismas constelaciones, son mezclas distintas, con ingredientes distintos. Y lamentablemente entre esos ingredientes se pueden escoger devociones de nuestra iglesia, de nuestra fe, como es la devoción a la Virgen, como es la devoción a los santos, imágenes religiosas. Tú puedes entrar con todo el dolor del mundo a la oficina de un brujo, por ejemplo, y encontrarte de repente con la imagen de un santo. ¿Sí? Entonces, no hay fronteras en buscar estos elementos, ¿no? Para conseguir el resultado que quieren. ¿Cómo discernirlo? A ver, vamos como de más a menos. Primero, siempre consultar. Hay un librito maravilloso que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, no tan librito, sí. bastante grande, pero es un libro de consulta, si se quiere, pero donde vas a encontrar muchísimas respuestas. Las preguntas que se te puedan ocurrir están respondidas ahí. ¿Sí? Y se habla mucho del New Age y de la búsqueda que tiene el ser humano de Dios y cómo cae en este tipo de creencias. Entonces, primero, tener una buena bibliografía a tu lado. Hay un montón de libros también. Justo para preparar lo que vamos a conversar en este podcast, estuve revisando un librito que se llama Líbranos del Mal o Líbranos del Maligno, del padre Ángel Peña. Es un autor además que recomiendo mucho, donde él habla de las principales prácticas de la New Age, el daño que hacen, enfocada una por una, revisada una por una, y algunas sugerencias al final para no caer en estos peligros. Segunda cosa que podría recomendar en ese discernimiento, ojalá y tengamos un sacerdote de confianza a quien acudir y preguntarle, mira, me recomendaron esto, me invitaron a esta cosa, me invitaron a, yo qué sé, a rezarle a yo qué sé a quién, ¿qué te suena? ¿Qué me puedes decir? O sea, tener a alguien, si no es un confesor, un sacerdote, a lo mejor una persona que sepa un poquito más de fe que yo y me pueda iluminar y guiar en estos temas. Y luego, miren, hay una cosa que se llama sentido común. Y que a veces el menos común de todos. El menos común de todos los sentidos hoy en día. Pero el sentido común, cuando uno va estrechando su relación con Dios, uno va teniendo una amistad con Dios en la oración, en los sacramentos. La confesión, diría yo, que es un ingrediente que no puede faltar para tener un buen discernimiento de estas cosas. La Eucaristía, la visita al Santísimo, tener una vida sacramental activa, real, se vuelve como afina tu sentido común, ¿sí? Para poder discernir estas cosas. Estar en contacto con Dios, recibirlo en su presencia real en la Eucaristía, adorarlo en el Santísimo, es que indiscutiblemente va a aclararte los lentes
para que te confundas menos, para que veas menos nublado, va a afinar tus oídos y va a hacerte en el corazón detectar cuando hay peligro. No, me suena un poco raro. Como a veces nos pasa hasta con las personas, ¿no? No sé, como... Me dio un ni sé qué, como... sí, como que no me inspiró tanta confianza, como... Bueno, eso también pasa con las cosas de Dios, con las cosas que no son de Dios, además. Uno comienza a desarrollar un olfato espiritual. Pero eso es el resultado de la cercanía con Dios. Y sin duda, si yo le pusiera aquí algo, pero que no te falla, es la devoción a la Virgen. Tener un vínculo con María, rezarle el rosario como a ella le gusta, hablar con ella, decirle, me invitaron aquí a rezarle a ni sé quién, Virgencita, ¿qué tal? ¿Qué te suena? ¿Me recomiendas? La Virgen se vuelve una excelente maestra y compañera en este tipo de dudas, en todas las dudas de la vida, pero ella, por haber sido tan fiel a Dios, es como si quieres ser igual de fiel, tienes por ahí un camino que no te falle. Entonces la devoción a la Virgen sería algo que yo le pondría especial énfasis para ayudarte en este camino del discernimiento que, ojo, hoy por hoy es difícil, se ven cosas y cosas. Oye, justo ahorita que mencionaste el rosario, yo te comentaba de una amiga que ella quería buscar una solución para su hija, que tiene, bueno, una sanación, ¿ya? Y ella me dijo que le habían recomendado, al lado de una iglesia del Santo Hermano Gregorio, le habían dicho que vaya a este lugar, y lo quiero decir porque es algo que creo que mucha gente lo ha escuchado, y tal vez suena muy de Dios, pero... Y bueno, esta persona va a este lugar y es una casita, te cobran ni sé cuánto, te dan un kit y te mandan a hacer como un ritual. Entonces tienes que rezar el rosario y tienes que hacer tal oración y tienes que hacer esto de aquí y tienes que poner a la persona que quieres que se sane en ni sé qué lugar y no la puedes ver. Entonces como que eso a mí tampoco me hizo como que un clic, ya como no, nadie puede entrar a ese cuarto. Entonces tú escuchas en la noche que como que lo están operando porque el Santo Hermano Gregorio era doctor, me parece. Entonces, en teoría, el Santo Hermano Gregorio cura a las personas con este procedimiento y te cobran obviamente por el kit, no por el milagro, ¿sabes? Saben cómo venderte, digamos, todo. Entonces, a mí mi primer como lo que más me llamó la atención es que esta manera de cobrarte, pero sin decir que es por el milagro. Pero sí es confuso. Me dice, pero es que, Pauli, yo tenía que rezar el rosario y era todo relacionado al santo. ¿Qué opinas de eso? Bueno, el hermano Gregorio fue un hombre de Dios, verdaderamente. Sí. Venezolano, doctor, le llamaban el doctor de los pobres. Era muy generoso y hacía muchos sacrificios de todo tipo con los pobres, con los más necesitados. Cuando él fallece, bueno, él fue reconocido por sus virtudes heroicas y la gente que lo conoció lo postula. Hey, creemos que aquí hay santidad. Creemos que haya santidad. Las virtudes de este hombre fueron verdaderamente admirables, sobresalían. Parece que hay santidad por aquí. Entonces empieza el proceso de canonización del hermano Gregorio, pero sucede que en el camino empezó a haber una distorsión con la devoción del hermano Gregorio. Entonces empiezan por un lado sí, la gente que se quiso aprovechar de las necesidades de la gente, cobrando, diciendo, pues si haces esto, incluso oraciones, ¿no? Oraciones, o si entregas, yo no sé, $100, ni sé qué, es la ofrenda que se tiene que entregar para que el hermano Gregorio te pueda obrar ese milagro. Entonces, a ver, algunas ideas acá. Primero, nosotros sabemos que quien obra el milagro es Dios, ¿sí? Y los santos interceden por conseguirnos esos milagros, ¿verdad? Al igual que la Virgen, intercede. Primer punto importante. Segundo, los milagros son gratis. Siempre. sin excepción. No hay excepciones. ¿Okay? Si Dios quisiera obrar un milagro en tu vida, te lo puede hacer sin siquiera preguntarte si tú lo quieres. ¿Sí? Entonces, así como que un costo no tiene. ¿Qué más? Como este procedimiento que te ponen estas condiciones, estos requisitos, realmente es una forma de sugestionar a las personas y hacerles creer que con el cumplimiento vas a conseguir el propósito a tu necesidad o el cumplimiento de tu necesidad.
Lo cierto es que, según lo que la Iglesia ha aprobado y difundido, no existen unos pasos para conseguir que el hermano Gregorio interceda por ti y por tu necesidad. No existe. Son inventos, literalmente, de algunas personas. Ojo, yo pensaría que en la piedad popular puede haber creencias sencillas y de este tipo, y muy bien intencionadas, y de repente si alguien le quiere ofrecer algo al hermano Gregorio, un rosario, no sé, una novena, hermoso, bendito sea Dios, pero digamos que no es una cosa indispensable impuesta por nadie para que el hermano Gregorio pueda interceder por ti. ¿Okay? Entonces, es una distorsión que se ha hecho, es parte, lamentablemente, de la nueva era. ¿Y por qué les contaba el proceso de canonización? Porque ese proceso de canonización de él aparentemente se vio pausado precisamente porque se mezcló la imagen del hermano Gregorio con todas estas prácticas tan distorsionadas, tan alejadas de la fe y de quién fue él. Y pues bueno, por prudencia la Iglesia se tomó su tiempo y sus reservas para evitar que sea un motivo de escándalo, porque de verdad había mucha confusión, ¿no? En las personas. Todos hemos escuchado de alguien que le operó el hermano Gregorio, yo no sé, hizo... Que las sábanas después se quedaron manchadas supuestamente. Todo eso dicen. No sé, yo nunca lo he hecho, pero eso comentan. Se escuchan muchas cosas. Ajá. Muchas cosas. Entonces, precisamente por el escándalo que eso estaba provocando y la confusión, es que su proceso se vio un poquito detenido. Pero bueno, ya sabemos que el Papa este año aprobó su canonización con un milagro que obró él. Y bueno, finalmente se va a poder rescatar, revivir la devoción correcta que se le debe al próximo santo hermano Gregorio. Es verdad, yo tampoco, pensé que ya era santo. O sea, se ha hecho tan famosa, pero... Se demoró, claro, en hacerse santo. Sí, lleva beato mucho tiempo. Lleva como beato mucho tiempo. Sí, la gente que lo quiere mucho, que le ha tenido una correcta devoción, estaba esperando este momento finalmente de llamarle santo, pero bueno, por el mal uso de la devoción es que hubo unas pausas. Bien, esa parte no la sabía, me parece interesante. Quería saber si nos podías dar, como para ir finalizando un poco, muchísimas gracias obviamente por darnos toda esta extensa cátedra de estas nueva era, digamos, de estas nuevas prácticas. Quería ver qué consejo tú quizás nos podías dar, o le puedes dar a las personas que están en esta de sí Dios, pero también estas prácticas, o que quieren también tener una relación plena con Dios, o que sienten que la tienen quizás, pero también hacen estas prácticas. Entonces, ¿qué consejo quizás? O no lo ven tampoco, no ven, que no lo ven, porque como dijimos al comienzo, uno a veces de ingenuo también está ahí y no se da cuenta de lo que está pasando o lo que está surgiendo en su alma o en su fe. O no juzgar, como si sí. caíste en algo de esto, como tú dijiste al inicio, es por la búsqueda de Dios o de un milagro. Y yo estoy segura que muchas personas que tal vez cayeron en alguna de estas cosas, desde la ignorancia, tal vez, desde el conocimiento y desde la desesperación, entonces como que tampoco meterlas en una bolsa de hiciste mal, pero más bien esa pregunta de qué hacer hoy si caí en esto. Sí. Bueno, la mayoría de nuestros errores o de nuestros pecados son por debilidad. Y por eso soy muy partidaria de que no nos corresponde juzgar a nadie. Podemos juzgar acciones. Las acciones son correctas o incorrectas. Eso es real. Pero las personas tienen algo añadido a la acción que es una intención. ¿Sí? Y esa intención solo la conoce Dios. Entonces por eso Dios es el único que puede juzgarnos. Y lejos de que esto haya sido una manera como de que los que escuchan se puedan sentir juzgados o nosotros por recordar algún mal que hemos hecho, para nada es el propósito, sino primero entender, somos de carne y hueso, luchamos con nuestras debilidades, todos amanecemos, abrimos los ojos queriendo ser lo mejor que podemos ser, y a veces se nos cruza entre nuestro deseo y nosotros la vida, la debilidad, y no lo logramos tanto como quisiéramos. Entonces, primero tener paciencia con uno mismo, con su propia historia. Si ha habido muchas cosas que quisiera cambiar, el pasado no está para cambiarlo, está para sanarlo y reconciliarse con él.
pero sí tenemos que ponernos las pilas en el presente para que sea distinto y el futuro. Entonces, ¿qué podría yo recomendar a alguien que lo ha hecho y que quiere empezar a seguir a Dios radicalmente con todo el corazón? Mira, el ser humano está hecho para las grandes cosas, para las grandes aspiraciones. La vida hay que jugársela, pero hay que ponerle todo el corazón. Las cosas hechas a medias, no. El corazón está insatisfecho cuando lo das a medias y lo vas repartiendo en distintas cosas o en distintas personas. Y todo este corazón que fue hecho por Dios, Dios lo espera completo. Entonces yo sé que puede sonar un poco duro tener que dejar algunas cosas porque creemos, bueno, no es mi intención, o bueno, el que me lo enseña no está metido en cosas raras. Sí, pero toda decisión implica una renuncia en la vida. Para yo estar contigo, necesito dejar de estar en mi casa. Para estar con ustedes en este podcast, necesito dejar de estar en mi casa, en mi trabajo, con la familia. Estoy aquí, con todo el corazón. Entonces lo mismo con Dios. Para estar bien parados en nuestra fe, para gozar de la alegría tan hermosa que da Dios al corazón, hay que dárselo por completo, sin miedo a lo que me cueste, a lo que esté quedándoseme en el camino. Lo que viene es infinitamente mejor. Dios no sabe dar poco, todo lo que da supera toda expectativa, pero hay que apostarle, hay que creerle. Me encanta una frase de Benedicto XVI que dijo a unos jóvenes creo que en el 2005, decía: Dios no quita nada de lo que hace la vida bella y agradable. Dios no quita nada, lo da todo. Y es como lo mejor que podría yo decirle a alguien que está en esa decisión, en ese discernimiento. Pareciera que tuvieras que dejar mucho, pareciera que el cambio fuera demasiado grande. Es nada en comparación con darle la vida a Dios. Nada. Entonces, apuéstenle que es un ganar-ganar. Qué hermoso. Muchísimas gracias, Cristi, por acompañarnos hoy, por ayudarnos a ubicarnos en este camino, porque las nuevas eras, digamos, y esta idea del supermercado, que sea una alarma para cada vez que tengamos que tomar una decisión. Es como, yo tomo lo que me conviene, ¿ya? Entonces estas cosas nos pueden confundir, pero al final, si le queremos dar a Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos, pues es así. O sea, Él pide fidelidad y es lo mínimo que podemos darle a Él. Así es. Muchísimas gracias, Cristi, por aclararnos muchas cosas, muchas dudas y muchas preguntas que muchos nos preguntaban también en Instagram. Y amigas también que vienen y preguntan, oye, esto sí, esto no. Nosotros tampoco tenemos la respuesta, así que realmente te agradecemos muchísimo por todo esto que nos has compartido el día de hoy. Gracias a ustedes, chicas. Y con esto, pues, nos despedimos hasta un siguiente episodio. Yo quiero decir algo, suscríbanse. Yo sé que pensé que nunca lo iba a decir de nuevo, pero... Suscríbanse, para que les llegue todos los episodios que estamos grabando. Y podamos seguir llegando a más corazones. Así es. Gracias por acompañarnos. Qué bien se siente tenerlo. Chao, chao. Chao, chao.